Ahí ya está grabando la pantalla. Y voy... Ah, bueno, aquí yo tenía abierto el Excel. Ah, no, les estoy compartiendo pantalla, ¿no? Creo que tengo que estar como host. Permítanme, me pongo como host. Listo, muy bien. Y ahora sí les voy a compartir pantalla. Ahí ya observan, ¿cierto? Sí, profe. Muy bien. Bueno, entonces aquí nosotros habíamos hecho ejemplos del sistema de división en el sistema octal y vamos a pasar a lo que corresponde al sistema hexadecimal. Voy a suspender por aquí. Eso, apago mi camarita para que no quede dándoles la espalda. Y por acá vamos a abrir la pizarra. Uy, me fui a Office, pero debía ir a otra parte. Bueno, este lo cierro. Y vamos por acá. Introducción a ingeniería de sistemas. Listo. Bien, entonces nosotros habíamos visto como siempre en todos los sistemas numéricos, ¿cierto? Un conjunto de símbolos que utilizamos para trabajar en ese sistema. Entonces, en el binario tuvimos 2, ¿cierto? En el octal tuvimos 8, que eran desde el 0 al 7. Y ahora en el hexadecimal, ¿cuántos creen ustedes que tenemos? ¿Cuántos símbolos creen? 16, profe. Exacto. 16 símbolos vamos a tener en el sistema hexadecimal. Y ahora puede que ustedes digan, profe, pero ¿cómo son esos símbolos? A ver, ¿a quién se le ocurre o quién me dice cuáles creen que son esos símbolos? ¿Quién me dice, profe, yo creo que son estos? O ni idea, no se imaginan cuáles pueden ser. Bueno, Del 0 al 9 y luego son las letras A, ajá. perdón, es- Bueno, del 0 al 9, en efecto, son del 0 al 9, luego vienen las letras, porque no tenemos más símbolos numéricos, entonces necesariamente vamos a implementar las letras. Bueno, no es una cuestión que nosotros la definamos, ¿no? Sino que es em, algo particular que ya ha sido trabajado. Miren, ahí ya llego al 9 y no tengo más símbolos. El 10 pues sería una combinación del 1 y el 0. Pero entonces usamos la A, la B, la C, la D y la F. ¿Listo? Y estos números tienen una gran cantidad de aplicaciones, sobre todo en el área computacional. ¿Por qué? Porque nosotros cuando hagamos cositas, bueno, más que todo en la parte de desarrollo de software, vamos a notar que son bastante usados. Si miramos nosotros, por ejemplo, voy a hacer en esta página de aquí, voy a dar clic derecho y le voy a dar inspeccionar. Bueno, por acá me abre una ventanita me la abre aquí, miren. Y si busco
Por acá me van a aparecer unos colores, que es este de aquí, por ejemplo. Este color de aquí. Y este color que miramos acá está escrito en hexadecimal. Yo lo voy a copiar de aquí. Copy value. Y lo voy a pegar en la pizarrita. Aquí. Miren, aquí está. Este es el hexadecimal del color azul. 3285AE. Ese es. ¿Y cómo lo podemos verificar? Voy a abrir por acá Paint. No, GIMP. En Paint creo que también está. Pero voy a abrir GIMP porque estoy más familiarizado con GIMP. Este es solamente uno de los ejemplos de los usos del hexadecimal. En realidad los más utilizados es el binario y el hexadecimal en la parte computacional. Entonces es muy bueno que nosotros los conozcamos. Bueno, ahí está cargando GIMP. Listo. Bueno, aquí voy a abrir, qué sé yo, una imagen cualquiera. Yo por acá creo que tengo algunas. Voy a abrir esta de aquí. Esta de aquí. Listo. Y voy a cambiar el color. Miren, aquí voy a usar esta forma de aquí y voy a pintar. Y se pinta de color blanco. Pero voy a cambiar el color y voy a colocar un color en hexadecimal. Aquí dice notación en HTML. Miren. Pero es porque la notación HTML es en hexadecimal. Los colores en HTML se escriben en números hexadecimales. Y esto ya lo vamos a ver. Ustedes están muy familiarizados con algo que es el RGB, ¿cierto? Sí, si tienen en cuenta Sí, lo que es el RGB. sí, profe. ¿Qué es? Es como no sé, como el tipo de código que lee los colores en los dispositivos móviles. Exacto. Bueno, miren, ahí ya coloqué el código de color que sacamos de la página y es este azul, que es este mismo azul de aquí. Si se dan cuenta, es el mismo. Nosotros estamos acostumbrados a hablar del RGB y ahora pues justamente el sábado anterior lo notaba con más detenimiento, que ahora los mouse, los teclados, las sillas incluso vienen en RGB porque vienen con luces LED, ¿cierto? Que el teclado gamer viene en RGB, que el mouse gamer viene en RGB. ¿Y a qué hace referencia ese término? Resulta que nosotros en los colores, no sé si ustedes hayan tenido oportunidad de poner una lupa en el monitor. Cuando cuando ponen una lupa en el monitor, van a notar que hay unos píxeles, unos cuadraditos. Incluso, este creo que sí lo han mirado, ¿cierto? Cuando no hay canales, aparece una imagen así, ¿sí o no? ¿Sí se han dado cuenta? Sí, profe. Muy bien. No, no me carga un profe. ¿No te carga la pantalla? Bueno, no alcanza a entender muy bien, escucho un poquito entrecortado. Creo que entendí no me carga aún, pero no entendí qué parte. Bueno, resulta que cuando nosotros miramos nuestras pantallas y si en algún momento Sí, porque quedó quieta. Creo que es mi internet. ya los demás están observando bien, muchachos. Ah, Sí, sí, profe. Sí, sí, profe. Sí, profe. Listo. sí, profe. Sí, en ese caso creo que es el internet del compañero. Bueno, en este caso, nosotros, y si tienen la oportunidad, les decía, de algún día tener una lupa a la mano, pongan la lupa sobre la pantalla y van a observar algo como esto. Esto, cada cosita de estas es un píxel. Y miren que tiene rojo,
verde y azul. Y con esos son como un píxel es como una composición de esos tres bombillitos, rojo, verde y azul. Y se establece una combinación de cuáles se encienden y cuáles no se encienden para representar todos los colores. Por eso es que existen las LCD o las AMOLED o las pantallas OLED, porque tienen diferentes tecnologías. Miren, en esta imagencita se mira mejor. Este pedacito es un píxel y son tres bombillitos o tres grupos de bombillos de colores. Verde, perdón, rojo, verde y azul. Y por eso las siglas. Red, bueno, la voy a escribir así. Ya sé cómo la voy a hacer. Red de rojo, G de green, verde, y B de blue, RGB. ¿Listo? Por eso es que en los mouse, en los teclados, en los celulares viene RGB, porque como cambian de color, entonces se les denomina RGB porque vienen los colores compuestos con estos tres LEDs. Ahora bien, si ustedes se dieron cuenta aquí, cuando yo intenté cambiar el color, yo lo que hice fue cambiarlo aquí. Pero acá también hay RGB. Yo puedo componer un color a partir del RGB. Que no es más que darle un valor entre 0 y 250, y 5, perdón, 255, 255 a cada uno de los LED. Entonces uno le dice de 0 a 255 cuánta carga o qué tan encendido, qué tan fuerte va a estar y ya él lo representa. ¿Listo? Bueno, eso es como a manera de dato curioso. Para notar uno de los usos más conocidos para el hexadecimal, que suele ser la representación de colores en HTML. Y cuando ustedes ya estén en desarrollo, de pronto quienes ya hayan visto esa parte de desarrollo web, van a darse cuenta que en una tecnología que se llama CSS, que determina los estilos, se escribe todo en hexadecimal, todo lo referente a colores. Bien, entonces aquí tenemos una aplicación muy importante. En los procesadores, a veces también cuando nosotros programamos en algo que se llama, un lenguaje que se llama assembler, también nosotros escribimos los números en algunas ocasiones en hexadecimal. Entonces aquí en el lenguaje o en el sistema hexadecimal nosotros tenemos unas operaciones aritméticas también. Bueno, unas operaciones, ¿no? Que en la parte de las aritméticas tenemos la suma, la resta, la multiplicación y la división. Y aquí ustedes van a encontrarse con que estas operaciones son casi iguales a como lo vimos en el sistema binario. Es decir, aprender a hacer las operaciones en el sistema binario ya nos da a nosotros la base para aprender a hacerlas en cualquiera de los sistemas. División con tilde en la O. Entonces vamos a desarrollarlas, vamos a, a realizarlas. ¿Y qué era lo que nosotros hacíamos primero cuando hablábamos de una operación aritmética en un sistema numérico? ¿Qué hacíamos primero? Vamos con la suma, hablemos de la suma. Uy, creo que se me desconectó la llamada. Sí, Sí, profe. profe. ¿Hasta qué Sí, parte? profe. ¿Hasta qué parte me escucharon? La multiplicación. Ah, bueno. O sea, la parte del RGB si alcanzamos a verla. Sí, Sí, cuando iba a las operaciones más o menos. Perfecto. Resulta que cuando uno está de anfitrión y se desconecta, el rol de anfitrión se asigna automáticamente a uno de los participantes en la llamada. Entonces, en este caso la tiene Mario Alexander. Mario, ¿estás ahí?
Sí, profe. Verás, Mario, necesito que me hagas un fa para que yo pueda volver a compartir pantalla. Por ahí, ¿tú estás desde el computador o desde el celular? Y desde el celular. Porfa, abre la parte de los participantes. ¿Listo? Sí, ya. Eso, y ahí busca mi nombre y dale en más opciones, por ahí debe decir asignar como host. Ya, Ya, listo. ya le di. Perfecto, muchísimas gracias, Mario. Ahí puedo volver a compartir pantalla. Listo, ¿ahí ya la miran? Sí, profe. Bueno, Ah, sí, profe, ya. perfecto. Entonces, tal vez cuando el compañero no miraba la pantalla también era por situaciones mías, muy probablemente. Lo que pasa es que esta mañana, por eso, no sé si se dieron cuenta, yo me conecté un poquito tarde, justamente porque no me quería conectar. Creo que hay algún problema con mi internet. Entonces, por eso me conecté un poquito tarde, pero bueno, como damos unos minuticos a que se conecten todos, pues ahí alcancé. Entonces les decía, tenemos varias operaciones. Las operaciones aritméticas con las que trabajamos son la suma, la resta, la multiplicación y la división. ¿Listo? Y en el sistema decimal, perdón, en el sistema hexadecimal, pues vamos a hacer algo muy similar a lo que hicimos en los otros sistemas. Resulta que vamos a iniciar con la primera operación. Bueno, yo voy a abrirme por acá un Excel. Me agradó cómo trabajamos con el Excel en la sesión anterior. Abro un Excel, bueno, voy a abrir uno nuevo. Listo. Y aquí vamos a trabajar la suma. La suma en hexadecimal. Entonces, ¿se acuerdan que era lo primero que nosotros hacíamos cuando trabajábamos en hexadecimal? Perdón, en un sistema numérico para hacer la suma o la resta o la multiplicación. ¿Qué era lo primero que hacíamos? ¿No? ¿No sé? La tabla de valores. Exactamente, hacíamos una tablita donde establecíamos los valores para, en el caso de la suma, que nos daría sumar un número con otro número. Entonces vamos a colocar por acá los símbolos. Bueno, voy a hacer un poco más pequeñitas estas. Bueno, voy a colocar aquí el símbolo 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E y F. Porque de esa manera nosotros vamos a poder saber cuánto nos da la suma de un número con otro número. Ahí creo que se ve mejor, ¿no? Listo, ahí creo que alcanzan a ver todo, ¿cierto? Bueno. Y por acá pues voy a tener los mismos símbolos también. Entonces aquí tengo el 0. Es más, los voy a copiar aquí. Y los pego traspuestos. Transponer. Eso. Ahí tengo desde el 0 hasta la F. Y voy a establecer el valor que me da al sumar un número con otro número. Entonces vamos a realizarlo. Bueno, voy a colocar un borde aquí, unos bordes, para que podamos tener en cuenta esas operaciones. Listo, entonces vamos a realizar la suma de este con estos de acá.
Listo. Muy bien. Entonces, 0 más 0. Pues yo creo que para todos es lógico que nos da 0, ¿no? Entonces aquí 0. 0 más 1, 1. 0 más 2, cualquier cosa sumada más 0, pues me va a dar lo mismo, ¿no? Entonces de aquí, prácticamente que paso los mismos que ya están arriba. Listo. A, B, C, D, E y F. Muy bien. Y hacia en la columna, pues voy a hacer lo mismo. Porque también pasa lo mismo. Ah, qué burro. Pasa lo mismo. 0 más cualquier cosa me va a dar 0. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, A, B, C, D, E, F. Listo. Tenemos esos de ellos. Y ahora sí, vamos con la siguiente fila. Ahora tendríamos 1 más 1, 2, ¿cierto? 1 más 2, 3, más 3, 4, más 4, 5, más 5, 6, más 6, 7, más 7, 8, más 8, 9. Y aquí ya viene, más 9. ¿Cuánto creen ustedes que me da? Siguiendo la lógica que tenemos ahí. 1 más 9. ¿Daría A Exactamente. o Da A. Muy bien, porque ese es el siguiente símbolo, ¿no? 9 más... Aquí miren, tendríamos 0 más 1 me da el siguiente, 1 más 1 me da el siguiente, 2 más 1 me da el siguiente, 3 más 1 me da el siguiente. Entonces yo vengo hasta acá, 8 más 1 me da el siguiente, 9 más 1 me da el siguiente, A más 1 me da el siguiente, B más 1 me da el siguiente y así sucesivamente. Entonces aquí vengo con la B, ¿cierto? Porque A más 1 me da B, B más 1 C, C más 1 D, D más 1 E más 1 F, y aquí viene la cuestión, F más 1. ¿Qué pasa con F más 1? ¿Qué me dará? Ahí podemos aplicar lo de la suma que ya hemos visto. Cuando nosotros sumábamos en el sistema binario 1 más 1, decíamos, esto me da 0 y llevo 1, ¿cierto? En el sistema binario. En el octal decíamos 7 más 1, entonces decíamos 0 y llevo 1, ¿sí? De tal manera que esta suma me daba 10 aquí y esta de acá me daba 10, ¿sí o no? Entonces, si ahora decimos f, que es el símbolo más grande o es el mayor de los números en el sistema octal, si le digo f más 1, como al sumarle ya no tengo nada que representar, entonces digo 0 más 1. Uy, más 1. Perdón, 0 y llevo 1, que bajaría a ser el 10. ¿Listo? ¿Sí está clara esa operación de ahí? Sí. Profe, ¿Sí? qué pena, no lo entendí muy bien, mi internet estaba No, maluco, profe, ¿me qué lo pena, puede no volver a puede. explicar? Confírmenme algo. ¿Me están escuchando bien? ¿O será mi internet que está mal? no, profe, sí, sí se lo escucha bien, sino que será que puede volver a Sí, se lo repetir escucha eso. bien, profe. Listo, listo. Perfecto. Entonces voy a borrar aquí. Voy a borrar aquí y tomémonos un espaciecito acá abajo. Muy bien, voy a tomarme un espaciecito acá abajo. Aquí. Vamos a hacer una suma en binario. Entonces yo voy a sumar el mayor número, ¿no? El mayor número del binario era 1,
porque teníamos dos símbolos, el 0 y el 1. Entonces voy a sumarle 1. ¿Y qué le voy a sumar? Le voy a sumar solamente 1 para ver qué pasa cuando se desborda la memoria. No se desborda la memoria, sino cuando ya llego al tope de los símbolos. Entonces a este le voy a sumar 1. Listo. Voy a sumarle 1 y recordemos qué sucedía o cómo hacíamos esa suma. Entonces yo le decía, bueno, 1 más 1 me daba 0 y llevaba 1, ¿cierto? Entonces aquí 0 y llevaba 1. Como ya no tenía más con quién sumar, bajaba el 1, de tal manera que 1 más 1 me daba 10. En ese orden de ideas, nosotros pasábamos de tener el número más grande que podemos representar, y como ya no alcanzábamos a representarlo con los símbolos que teníamos, debíamos dejar 0 unidades y pasar a la siguiente cifra, o 0 cantidad en esta cifra y pasar a la siguiente cifra, ¿cierto? ¿Hasta ahí sí es claro? Sí, profe. Perfecto. Entonces, eso en el sistema binario. Ahora, en el sistema octal tendríamos nosotros un ejemplo muy similar. Yo voy a copiar este de aquí para que me quede los mismos colorcitos, pero vamos a usar cantidades diferentes. Vamos a usar cantidades diferentes. Espérenme, me pongo unos audífonos porque está fallando. Tengo acá conectados los parlantes al mismo USB y se consume, creo que toda la corriente y no funciona mi teclado bien. Listo. Control B. Eso, ahí sí. Ahora bien, vamos a hacer el mismo experimento en el sistema octal. Entonces, ¿cuál era el mayor símbolo del sistema octal? El 7. Ahora, a ese 7 le voy a sumar 1. Entonces, en ese 1 que nosotros le vamos a sumar, nos vamos a dar cuenta que va a suceder lo mismo que en el binario. Le decimos 7 más 1 me daba lo mismo, 0, y llevo 1. Y como no tengo más con quién sumarlo, entonces quedo aquí con 1. Miren que me da lo mismo, ¿cierto? Cuando yo ya no tengo capacidad para representar en mis símbolos ese número, entonces yo tengo que dejar el 0 y pasar una unidad a la siguiente cifra. ¿Listo? ¿Este también es claro? Sí, profe. Muy bien. Vamos a hacer lo mismo ahora con el sistema hexadecimal. Entonces, bien, yo voy a borrar estos de aquí. Y resulta que nosotros tenemos el mayor de los símbolos, es la F, ¿no? Entonces le digo aquí F más 1. Como la F es el más grande, yo ya no puedo representar nada aquí. Entonces tengo que decirle 0 y llevo 1. Y como aquí ya no hay más con quién sumar, le dejo 1. De tal manera que me da 10. ¿Listo? Miren que tenemos el número 10 y lo mismo pasa en el decimal. El mayor símbolo, el símbolo que representa el mayor número es el 9. El 9 es el símbolo que representa el mayor número. Entonces, si yo cojo el sistema decimal y hago lo mismo, le digo, el símbolo más grande es el 9, le voy a sumar 1. 9 más 1, tengo que decirle 0 y llevo 1.
Y como ya no tengo con quién sumarlo, lo dejo en 10. ¿Listo? Entonces miren que nosotros cuando tenemos la suma del símbolo de mayor capacidad con 1, nos queda el 10. En cualquiera de los sistemas nos va a quedar el 10. ¿Listo? Entonces acá ya nos daríamos cuenta que este f más 1 sería 10. ¿Sí es claro? Ahí sí. O, no, o se perdieron un poquito. Pues para mí sí es claro, profe. Perfecto. Bueno, ¿alguien quedó con dudas? ¿O sí fue clara la razón? Sí, profe, sí quedó claro. Muy bien. Perfecto. Entonces ahora vamos a continuar con estos de acá. Bueno, esto no tiene misterio. Y miren que es como si los fuéramos bajando en diagonal, ¿no? Porque aquí, miren que viene el 3 y el 3. Voy a pintarlos así. Acá el 1 y el 1. Y va a ser muy similar. Siempre nos va a tocar ir calculando es el último. Entonces aquí sería 3, porque 2 más 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F. Y aquí sería 10. Y en el siguiente, F más 2, ¿qué sería? 11. Perfecto, 11. Si quieren, lo hacemos acá. Por ejemplo, aquí F, bueno, voy a copiar este. Hagámoslo, analicémoslo de la siguiente manera. F más 2, ¿cierto? F más 2. Es como si tuviéramos, sería lo mismo que tener, bueno, este de aquí, y este de aquí, dejémoslo ahí. Pero sería lo mismo que si nosotros tuviéramos F más 1 más 1. Es decir, F más 2 es lo mismo que tener F más 1 más 1. Y ya sabemos que este F más 1 es igual a 10, ¿cierto? Más 1, pues 11, porque tendríamos 10 en hexadecimal, ¿no? 10 más 1, pues ya sabemos que aquí nos daría 0 más 1, 1, y 1 más 1, 1 más 0, 1. Mire, esto de aquí es lo mismo, ¿no? Entonces ahí es como para que lo miremos rápidamente. Entonces esto me da 11. Y en efecto acá pues nos daría 11. Vamos con el siguiente. Entonces vamos bajando en diagonal. 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F, 10, 11. ¿Y aquí qué iría? El 12. Perfecto, 12. Podríamos hacer la misma demostración, ¿no? Acá 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F, 10, 11, 12, y aquí, Se aumenta a 13. ajá. Miren que no tiene mucho misterio, ¿no? Ahora sí acá, 6, 7, más, yo voy a copiar estos de aquí para no tener que escribirlos todos. 8 y aquí le sumamos 1, 14. Ahora estos de acá. Copio este. Y aquí iría 15. Ahora este de acá. Copio este. Y aquí iría 16. Copio este. Este de aquí lo copio. Lo pego aquí.
17. Ahora acá, perdón, este de aquí, lo copio. 18. Ahora este de acá, lo copio. 19. Y aquí viene el asunto. Este de aquí, lo copio. Y ahora acá, ¿qué símbolo irá? ¿Cómo iría este? Bajemos si quieren. Vamos aquí. Voy a copiar este de acá. Y tenemos que sumar, ¿no? Tenemos que sumar F más B. Esa es la suma que queremos hacer. Que sería lo mismo que sumar, a ver, F más B, sería lo mismo que sumar, 19 más 1, ¿cierto? Porque miren, yo tendría aquí 16, 17, 18, 19 más 1, ¿no? 15 más 1, 16, más 1, 17, más 1, 18, más 1, 19. Es el mismo análisis que hicimos nosotros acá en los símbolos. Que este de aquí más 1 me daba este de acá y este más 1 me daba este de acá. Es lo mismo de aquí. Entonces vamos a sumarle 1 al 19, pero en hexadecimal. Entonces digo aquí 19 más 1. Y aquí puedo hacer el análisis que ya teníamos. 9 más 1. A ver, miremos, porque esa ya la tenemos. 9 más 1. A. Miren aquí. 9 más 1 me da A. Lo voy a resaltar aquí con naranja. 9 más 1, A. ¿Sí es claro ese de ahí? Bueno, lo voy a terminar y les pregunto. 9 más 1, A. Entonces yo dejo aquí el A. Ya sé. Y bajo el 1. Porque ya no lleve nada. Ah, bueno, este 1 no va. Ahí. No lleve nada. Entonces, 19, perdón, F más B, este de aquí, F más B, me da 1A. ¿Listo? Voy a explicarlo nuevamente. De pronto puede que alguien se me haya perdido ahí. Resulta que nosotros, al principio, cuando fuimos analizando, decíamos, bueno, este más 1 me da este símbolo, ¿cierto? 1 más 1 me da este símbolo. 2 más 1 me da el de aquí. 3 más 1 me da el de aquí. 4 más 1 el de acá y así sucesivamente. Ahora bien, nosotros hicimos estos cálculos y se va siguiendo la misma norma. Por eso los bajábamos en diagonal. Por eso aquí decíamos, en el caso de la D, se va corriendo 1. Siempre, porque íbamos sumándole 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. ¿Cierto? Entonces, nosotros podríamos decir que sumar F más B, sería lo mismo que sumarle 1 al 19. 19 más 1. Porque el símbolo, este símbolo más 1 me va a dar este de acá. ¿Cierto? ¿Hasta ahí sí vamos? Sí, profe. Listo. Si en algún momento alguien tiene alguna inquietud, me dice y volvemos a explicar. Entonces, yo sé que para este, al sumarle 1, más 1, me va a dar este numerito, este símbolo de acá que no lo conocíamos antes. Entonces, ¿qué hago? Le digo 19 más 1. La saco yo aquí aparte. 19 para poder operarla. Más 1. Entonces le digo, bueno, en hexadecimal, 9
más 1, ¿cuánto me da? Porque tengo que ir cifra por cifra, entonces lo busco. 9, aquí está, más 1, es este de aquí, miren. 9 más 1, ¿dónde se encuentran? Se encuentran en este punto de aquí. 9 más 1, A. Entonces, pongo la A y listo. ¿Llevo algo? No, porque me da exacta. 9 más 1 me da exacto la A. Entonces, como ya no tengo este con quien sumarlo, bajo el 1 y ahí queda. 1A. ¿Listo? ¿Sí? Sí, profe. Perfecto. Sí, profe. Muy bien. Ahí vamos a poder ir eh, resolviendo los demás también, a partir de esos análisis. Entonces yo voy a borrar todo por aquí y vamos con el siguiente. Bueno, este de acá voy a quitarle las sombras. No, dejémoslo ahí como para que nos acordemos. Ahora voy a pasar este de acá, aquí así. Y tengo que sumar, bueno, este le voy a quitar el fondo. Y tendría que sumar 1A más 1. ¿Cuánto me daría? 2A. 1 en B. 1B. Exactamente. ¿Por qué no 2A? Porque yo estaría diciéndole, voy a sumarle 1 al 1A, ¿no? Entonces le digo 1A más 1. 1A más 1. Entonces yo busco, a ver, la A, aquí está. Más 1, mírenlo aquí. A más 1 me da B. Que incluso podríamos verlo en el análisis que hacíamos aquí, ¿no? Este símbolo más 1 me da el símbolo de acá. Entonces aquí sería B exacto. Y acá ya no tengo nada con quien sumar, lo bajo. Entonces me da 1B. ¿Listo? Y así vamos a continuar sumando los otros. Este de aquí viene y baja acá. 1B. ¿Cuánto me daría acá? 1C. 1 en C. Perfecto. 1C. Ahora tomo este de acá. ¿Y cuánto me daría el siguiente? 1 D. 1D. 1D. Muy bien. Y ya sabríamos cuánto me da el siguiente también. ¿Cuánto sería? 9. No. A, 1 B, E. C, D, E. Ajá. Ah, la E. Sí, me pasé la E. Listo, no hay problema. No se vayan a preocupar que cuando participemos nos equivoquemos. Incluso ustedes se han dado cuenta que yo también a veces me confundo en algunas cosas. Entonces, pues estos procesos son normales, es de que los vayamos aprendiendo, ¿no? Yo a veces por el afán también me confundo, me olvido de cosas y ustedes me han ayudado a notar esas confusiones. Listo. Entonces tenemos nuestra tabla de suma hexadecimal. Ahora, ¿qué nos resta? ¿O qué nos falta mejor para no confundirnos con la operación aritmética? Nos falta hacer la suma. Tomamos entonces, hagamos una suma sencillita por ahora. Voy a poner yo aquí un ejemplo. Luego ya ustedes alisten sus números hexadecimales para ponerlos en el chat. Entonces vamos a sumar el siguiente número. Entonces voy a colocar, bueno, lo clásico, ¿no? Operador 1, operador 2, operador 1, operador 2, aquí. Bueno, y esta la voy a hacer más chiquita para que nos alcance todos los símbolos, que tengamos una cuadrícula de operaciones. Ahí. Bueno, me alcanza más. Ahí. Listo. Muy bien. Entonces, vamos a sumar
el siguiente hexadecimal, el número A3 con el número EFA. Listo. Bueno, aquí me faltó algo. Porque esta la vamos a utilizar luego para convertirlos. Aquí, bueno, ya acá vamos a tener el resultado. Ahí. Bueno, entonces vamos a sumar estos de aquí. Voy a colocarlos a la izquierda, a la derecha. Listo. ¿Qué vamos a hacer? Pues los vamos a operar uno a uno, cifra por cifra. Entonces yo voy a tomar por aquí, voy a colocar este A3 más, aquí le voy a colocar el símbolo, más, y aquí A, F, E. Listo. Colocamos nuestra lineecita para hacer la suma. Y vamos a ir sumando cifra por cifra. Entonces, tomamos aquí A más 3. ¿Cuánto me da A más 3? D. A ver, D, dice la compañera. Miremos. A Sí, más profe, da D. 3. Ajá. Nos da D. Perfecto. Y nos da exacta, no tenemos que llevar nada. Ahora, A más F. ¿Cuánto nos da? Entonces busquemos A más F. Nos da 19. ¿Qué hacemos? Ponemos el 9 y llevamos 1. ¿Listo? Ponemos el 9 y llevamos 1. Listo. Ahora, A más E. ¿Cuánto me da A más E? Me da 18. A más E. Mire. Ahí está. Me da 18. Y uno que yo ya llevaba, ¿cuánto sería? ¿Cuánto sería? 9 lleva 1. 19. Eso, 19. Y eso para no enredarnos haciendo más sumas por acá, miren que nosotros decíamos, bueno, A más E, 18. Y acuérdense que aquí al 18 yo le sumaba 1 y me daba el siguiente. Entonces 18 más 1, 19. Y llevo 1. Y ahora sí, E más 1, ¿cuánto sería? Pues E ya no tiene nada con que sumarse, pero llevo 1. Entonces E, aquí está, más 1 me da F. Ahí está. F99D. Eso me daría. A ver. F99D. Miremos a ver. Convertimos este de hexadecimal a decimal. Este de aquí. Este aquí. Y ahora vamos a decirle cuánto es este más este de aquí. Y me dio lo mismo. Eso quiere decir que está bien hecha. ¿Cierto? Ahí la prueba nos está dando que son iguales. Ahora bien, vamos a hacer otros ejemplos. Necesito, o porfa, envíenme numeritos al chat. 2 números. Ah, bueno, miren algo, ¿no? Algo que quiero que noten. Y esa es una de las razones por las cuales he usado estos números en computación. Miren que en 3 símbolos yo pude almacenar un número de 4 cifras. En 4 símbolos yo pude almacenar un número de 5 cifras. Lo mismo, en 4 símbolos yo pude almacenar un número de 5 cifras. Entonces, para el nivel computacional es un poquito más sencillo manejar esas operaciones. ¿Listo? Pues para nosotros de pronto, porque no estamos acostumbrados a la
representación de números con letras puede que nos dé un poco más duro, pero en esencia lo que importa en el computador es el almacenamiento, la cantidad de números que voy almacenando. Y la simplicidad pues de los cálculos. Listo, entonces voy a copiar este de aquí para que hagamos otro ejemplo. Y vayan pensando o vayan enviándome al chat sus números propuestos. Bueno, ¿alguien tiene dudas de este ejercicio que hicimos ahorita? No, al parecer no hay dudas. Entonces envíenme al chat un par de numeritos para que los sumemos. Listo, por ahí Jackson ya nos envió. Muy bien. Oye, esto no olvides de borrarlo. Este sí lo voy a borrar porque igual hace parte ya como del análisis que nosotros hemos hecho. Listo. Aquí voy a quitarle los fondos y vamos a hacer la operación que Jackson nos propone. Voy a bajar un poco para que me quede listo. Listo, entonces Jackson dice, para el operador 1 tenemos 8A5C, 8A5C. Para el operador 2, bueno, voy a borrar este de aquí, este lo voy a borrar para que quedemos en incertidumbre. 8A5C y F3 9A. F3 9A. Listo. Muy bien. Debería darnos 97.782, pero en decimal. Entonces vamos a transformarlo. Este de aquí, C, 5, A, 8. Y este de acá, A, 9, 3, F. Listo. Este obviamente va a cambiar, ¿no? No sé por qué aquí se me están colocando tan feos los números. Listo. Listo, e iniciamos a operar. Entonces tenemos C más A. Entonces busco la C por aquí y busco la A. Aquí me da C más A, me da 16. Entonces, bueno, esto se borra. Entonces 16, dejo el 6 y subo el 1, llevo el 1. Ahora vamos 5 más 9. ¿Cuánto me da 5 más 9? Aquí 5 más 9 me da 1, ¿cierto? 5 más 9, perdón, 5 más 9, E, y 1 que yo llevaba, F. Aquí. Listo. Y no llevo nada. A más 3. Busquemos la A más 3, me da D. A más 3, D. Y no llevo nada. Y 8 más F. Busquemos 8 más F al final, ¿no? 8 más F me da 17. Entonces 7 y llevo 1. Y como ya no tengo con quién sumarlo, pues simplemente lo bajo. 17 de F. Ese es el resultado que me daría. De F6, ¿no? 17 de F6. Listo. A ver, miremos. 17 de F6. Perfecto, sí nos dio. Ah, bueno, por acá en el chat miro que Jackson también nos envía la respuesta. 17 de F6. Confirmamos que nos dio lo mismo. Entonces ahí está bien esa operación, ya la hemos logrado desarrollar. Vamos con otro ejemplo. ¿Quién más nos envía un par de numeritos? Ah, bueno, Angie Tobar también nos envió. Vamos a usar los de Angie Tobar. Listo, copio este. Lo pego aquí. Y vamos a hacer la suma que nos propone Angie.
Entonces todo esto lo borro. Le quito el relleno. Borro esto. Borro esto. Listo. Y allí nos dice, operador 1, 6, 3, A, D, 7, 2. Operador 2, 8, B, B, 5, 7, A. Listo. Son más grandes, ¿no? Estos números. Ahí. Y vamos a pasarlos acá. Entonces 2, 7, D, A, 3 y 6. Y acá A, 7, 5, B, B, 8. Listo. Y volteo. Perfecto. Muy bien. Sumamos entonces. 2 más A. Buscamos 2 aquí, más A aquí. Marquemos la intersección para que nos quede acá. Listo. Tenemos 2 más A, C. ¿Llevamos algo? No, no llevamos nada. 7 más 7. De aquí se cruza con este de acá. 7 más 7. E y no llevo nada. D más 5. La D, ¿dónde está? Aquí. Uy. D más 5. Aquí. D más 5. Marquémosla. D más 5. 12, ¿no? Entonces 2 y llevo 1. Ahora, A más B. Miremos. A más B. A más B. 15. Y uno que ya llevaba, 16. Entonces 6 y llevo 1. 3 más B. 3 más B. Aquí. 3 más B. Coloquémosle este ahí grisecito. 3 más B, la E, no llevo nada. Y 6 más 8, bueno, 3 más B, E. Y uno que ya llevaba, perdón, ahí me equivoqué. Y uno que ya llevaba, F. Por este de aquí. Y 6 más 8. Entonces 6. ¿Y dónde está el 8? Aquí está el 8. 6 más 8, E. Vamos a ver. 6 más 8, E. Listo. Ahí está. Ese es el número que nos da. A ver, miremos. E, F, 6, 2, E, C. Y está igualito, está bien la respuesta. ¿Qué se dan cuenta? Quiero que ustedes noten algo ahí. ¿Qué se han dado cuenta? ¿Dónde escribíamos más? ¿En el hexadecimal, en el octal o en el binario? Sobre todo cuando llevábamos, ¿no? Que decíamos tanto y llevo tanto. Miremos algo. Yo tengo por acá el archivo del octal. Comparemos una operación de suma y resta del octal con la suma y la resta del hexadecimal. Esta, por ejemplo, esta de aquí. Miren, esta fue una operación que hicimos. Y por acá nos daban números con los que llevábamos y nos tocaba salirnos por acá a hacer otras sumas. ¿Se acuerdan? Pero miren que acá en el hexadecimal no nos pasa eso. Todo lo hacemos aquí, sí, tome. Todo. Miremos otro caso en el octal. A ver, este era. Este también parece que nos daba así, no me acuerdo. Ah, no, este es de resta. Estamos hallando complementos.
Bueno, ese nos dio casi directo, ese nos dio casi directo. Miremos el binario. Permítanme, busco el binario. Porque en el binario también nos tocaba ir haciendo operaciones a un ladito. Pam, param. ¿Dónde está? Uy, ¿dónde lo dejé? ¿En el escritorio sería? Este creo que es. No, se llamaba repaso, ¿no? Como que ya lo he dejado de lado. Este no es. Bueno, en el binario también teníamos que hacer varias operaciones por un lado. Pero miren que aquí nos da más limpiecita. ¿Por qué creen que sucede eso? Porque es más limpio el cálculo. No tenemos que ir haciendo operaciones a un lado ni nada de esas cosas. ¿Quién me dice? Porque las letras no tienen como, digamos, un valor. Bueno, las letras sí tienen valor en estos casos. Digo valor, pues valor numérico. Ya. Mm, a ver, pensemos en alguna otra opción. Incluso si lo hiciéramos en decimal nos tocaría hacer muchos más cálculos. Se nos complicaría un poco más. Hay que hacer más operaciones. Pues son cálculos más grandes. Bueno, resulta que yo, cuando tengo un número binario, el máximo número que puedo representar sin sobrepasar el símbolo es 1, ¿cierto? Cuando estoy en octal, el máximo número que puedo representar sin sobrepasar los símbolos es el 7. Cuando estoy en hexadecimal, el máximo número que puedo representar sin sobrepasar los símbolos es 16. Miren aquí. Ah, bueno, es 15, perdón. Tengo un solo símbolo para todos hasta el 15. El 15 ocupa una sola cifra. El 15 tiene una sola cifra. Mientras que en decimal el 15 ya es un número de dos cifras. En octal el 15 no recuerdo cuántas cifras tiene, pero ya también es más de una cifra. Entonces, como en este sistema numérico yo alcanzo a guardar más cantidad en una sola cifra, pues las operaciones se vuelven menos tardadas, se vuelven menos largas, digamos. Es por eso que aquí, si ustedes se fueron dando cuenta, prácticamente siempre llevamos uno nomás. Siempre llevamos uno. Y como el uno está al lado, el resultado de esta suma más uno está al ladito, entonces de una lo sacamos. No tuvimos que hacer cálculos por aparte. ¿Listo? Bueno, ese es un detallito que quiero que noten porque esa es una de las razones por las cuales en los sistemas computacionales pues se trabaja con números hexadecimales. Por eso les decía, la cantidad que se usa en memoria y la simplicidad en los cálculos. Para nosotros no es muy acostumbrado sumar letras, pero pues ya en un proceso computacional es más sencillo, ¿no? Y los cálculos se simplifican porque yo aquí para guardar el 15 que antes me ocupaba dos espacios, dos celditas, ahora me ocupa solamente una, que es la F. ¿Listo? Y eso lo notamos en estos 6 últimos números. Miren, todos estos números me estaban ocupando dos cifras, el 10, el 11, el 12, el 13, el 14 y el 15. Y ahora todos ellos me ocupan una sola cifra para cada número. ¿Listo? Bien, hagamos otro ejemplo de suma y luego pasamos a la resta. ¿Quién me envía otros numeritos para hacer una suma aquí en el tablero? Listo, Maritza ya nos ha compartido. Vamos por aquí, entonces pego estos acá. Listo. Quitemos los fondos para no confundirnos.
Y limpiemos estos resultados y limpiemos estos de aquí. Listo. Entonces Maritza nos dice, sumemos 4D5EF, 4D5EF más 8, perdón, A89E. A89E. Listo. Vamos a sumarlos. Entonces aquí sería F, E, 5, D, 4, 4, E, 9, 8, A. Tiene una particularidad de esta operación que el operador 1 no tiene la misma cantidad de cifras que el operador 2, pero no va a haber ningún inconveniente, ¿no? Sumamos entonces F más E. F más E nos da 1D. Dejo aquí, no marquemos los 1D. Entonces dejo la D y llevo el 1. E más 9. E más 9 por aquí. E más 9 me da 17. Marquémoslo. 17. Y uno que ya llevaba 18, miren. Si miran, todo va dando al ladito. 8 y llevo 1. 5 más 8. 5 más 8 me da D. Y uno que ya llevaba, la E. D más A. Miremos, acá está la D. Y debemos sumarle a 17. Y no llevaba nada. Entonces me queda 7 y llevo 1. 4 más nada, 4. Y uno que ya llevaba, 5. 57 E 8D. 57 E 8D. Muy bien, miren. Ahí ya lo resolvimos y según nuestra prueba en decimal está bien hecha la suma. Listo. No tiene mayor complicación que saber utilizar la tablita y comprender pues que este dato de aquí es la suma del anterior más 1. Porque siempre, casi siempre mejor dicho, si ustedes se fijan aquí, en ninguna parte vamos a llevar 2. ¿Cierto? Nunca llevamos 2. Los números que ya son de 2 cifras inician a partir del 10, desde aquí, y llegan hasta 1E. Ese es el mayor. Pero nunca llevamos 2. Entonces siempre vamos a tener que ver el de al lado. En el caso más extremo sería que a 1E, supongamos que sumemos F más F. A ver, hagámonos un ejemplo en el que sumemos F más F. Y que llevemos 1. A ver, voy a intentar pensarlo por aquí. F más F y que llevemos 1. Ajá, listo, ya sé. A este le voy a aumentar aquí una F. Listo. Vamos a hacer esa operación. Bueno, se queda igual. Este de aquí pasa acá. Y aquí tenemos una F más. Listo. Entonces tendríamos EF. Ah, bueno, pero este de aquí también lo voy a cambiar a F más F, ¿no? F, F. Ahí. Y este F también. F, F. Listo. Ahí vamos a tener un ejemplo más o menos interesante, que este es el caso más extremo en el que debemos sumarle 1. Bien. A ver si tengo bien los símbolos. Listo. Entonces, F más E. F, aquí, más E. D y llevo 1. F más E.
D y llevo 1. Ahora, F más F. Este más este. F más F. Ahí, ¿qué pasa? F más F, 1, E. Yo tendría que decirle E y llevo 1, pero ya llevaba 1 acá. Entonces ahí sí voy a tener que decirle 1E más 1. 1E más 1. Y hago esta operación aquí, pues. Le digo entonces, E más 1, ¿dónde está la E? Más 1, F. E más 1, F. Y aquí baja el 1, porque ya no tengo con quién sumarlo. Y listo. Entonces miren que prácticamente se siguió cumpliendo la regla. Aquí decíamos A1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F. ¿Cierto? Entonces aquí sería F y llevo 1. ¿Listo? 5 y 9. 5 y 9 me da F, perdón, me da E. 5 y 9 me da E. D y 8. D y 8. D y 8 me da 15. Por lo tanto, 5. Y llevo 1. A más 4. A más 4, E. Y uno que ya llevaba, F. A ver, miremos. Y uno que ya llevaba, F. Miremos a ver. F, 5, E, F, D. Algo anda mal. F5, E, F, D. F5, E, F, D. No me dio igual. 4D, FF, A, 89, FE. A ver, revisemos. Porque se me pierden 300 aquí. A ver, Angie, ¿no te escucho? A ver, 5 más 9, ¿no? 5 más 9E. Ah, claro, ahí me equivoqué. Me faltó colocar sumarle el 1, ¿no? Aquí sería F. Y este de aquí es F. Ajá, claro, muchísimas gracias, Angie. Claro, olvidé sumarle el 1 que ya llevaba. Y ahí sí ya me da el número, me da el resultado igual. Bueno, entonces miren que ahí no hay mayor misterio. Simplemente debemos tener en cuenta la tablita porque nosotros pues no estamos acostumbrados a sumar con letras. ¿Preguntas? Bueno, parece ser que no hay preguntas. Vamos entonces a pasar con la resta. Resulta, bueno, que para la resta la vamos a realizar con el mismo criterio que la realizamos en los sistemas anteriores. Una suma pues de complementos a la base del minuendo y el sustraendo. Bueno, hay algo que debemos tener en cuenta, ¿no? Que para obtener el complemento de la base o el complemento a 16, se obtiene primero el complemento a 15 y se suma al último dígito un 1. Igual, el complemento, solo que acá pues es el complemento a 16, ¿no? Y lo mismo, cuando hay acarreo es positivo y cuando no el número es negativo y se le debe encontrar su valor establecido en el complemento a 16. Entonces vamos a mirar cómo es que se hace esa operación. Bueno, en sumas ya estamos listos. Vamos a hacer restas. Voy a hacerlo en una hojita aparte para que no nos enredemos porque aquí sí vamos a tener varios símbolos. Entonces resta. Resta. Muy bien. La tabla de la suma igual la necesitamos, entonces la voy a traer de acá.
pegar acá. Valores, formato y valores de origen. Bueno, aquí tengo que hacerla más chiqui. Uy. Este tengo que hacerlo un poquito más pequeñito. Ahí. Le subo el zoom para que podamos ver. Y le quito los fondos. Bueno, entonces primero debemos mirar cómo encontramos el complemento a 16, ¿no? Y luego sumarle 1. Perdón, el complemento a 15 y luego sumarle 1 para encontrar el complemento a 16. Entonces, vamos a, bueno, digamos que tenemos el minuendo. Aquí, minuendo, sustrayendo resultado. Listo. Hagamos un ejemplo sencillito en donde vamos a poner aquí en el minuendo, digamos que sea, bueno, A, B, C, D, E. Listo. Menos 1, 2, 3, 4A. Listo. Eso nos debe dar un resultado. Ahorita lo calculamos. Lo que necesitamos inicialmente es calcular cuánto le falta a cada número para llegar a ser el complemento, ¿no? Para llegar a ser el número más alto en la base. Entonces, aquí, ¿qué vamos a hacer? Le voy a decir, bueno, voy a colocar este aquí también en una cuadrícula. Para que hallemos los complementos. Entonces igual, nosotros debemos hallar el complemento al sustrayendo. Entonces tenemos aquí 1, 2, 3, 4A. ¿Cuánto le falta a este símbolo para llegar a ser este símbolo de acá? Esa es lo que debemos descubrir, más bien, no construir, digamos descubrir. ¿Cuánto le falta a este símbolo para llegar a ser el símbolo de mayor valor? Entonces miren, yo aquí tengo, para llegar a la F me faltan 1, me falta sumarle a la A 1, me falta sumarle a la A 2, me falta sumarle a la A 3, me falta sumarle a la A 4 y me falta sumarle a la A 5, ¿cierto? Me faltan 5 unidades para llegar hasta la F. Entonces aquí le digo 5. Listo. ¿Ese es claro? ¿Ahí sí fue claro o no es tan claro? Profe, qué pena, ¿me podría repetir otra vez? Claro que sí, no hay problema. Bueno, aquí este lo voy a poner en rojo. Recuerden que el complemento a 15 o a 7 o a 1 es preguntar cuánto le falta al símbolo para llegar al más alto, ¿no? Al de mayor valor. Entonces, eso es lo que estamos preguntando aquí. ¿Cuánto le falta a este símbolo para llegar al de mayor valor? En este caso, del hexadecimal, el de mayor valor es la F. Entonces, estamos en la A. ¿Cuánto le falta a la A para llegar hasta la F? Entonces le falta, si nos ubicamos aquí, para llegar a la B necesitamos sumarle 1, entonces ya llevamos 1. Para llegar a la C necesitamos sumarle 2. Para llegar a la D necesitamos sumarle 3. Para llegar a la E necesitamos sumarle 4. Y para llegar a la F necesitamos sumarle 5. Entonces, ¿cuánto le falta a la A para llegar a la F? Le falta 5. Podríamos usar también esta tablita. Porque miren que aquí si yo digo, a ver en la A, ¿cuánto me falta para llegar a la F? Y llego aquí a la F. Y justo me da el cruce con el 5. Ahí podemos asegurarnos o encontrar más fácil el complemento. Me ubico en la A y busco dónde llego a la F. La F es el de mayor valor. Entonces, para llegar a la F me falta 5. ¿Listo? ¿Sí? Sí, profe. Profe, Sí. tengo una duda. Dime. Ahí técnicamente no le estaría sacando el complemento a 16.
porque cuando hacíamos el complemento a 7, mirábamos qué le faltaba el número para llegar a 7. Ajá, Y de ahí sumábamos 1, que salía el complemento a 8. sí, Ya me perdí. sí, verás, muy bien. Cuando nosotros sacábamos en el sistema octal, para sacar el complemento, primero sacábamos el complemento a 7, porque recuerda que el máximo símbolo o el símbolo más grande que nosotros utilizábamos era el 7. Pero nosotros lo que queríamos buscar era el complemento a 8. Verás, por acá lo abro. Aquí, en la resta, suma y resta. Muy bien, aquí mira. Nosotros el máximo símbolo es el 7. Entonces, en realidad, para hacer la resta necesitamos hallar el complemento a 8. ¿Y cómo se halla el complemento a 8? Primero se encuentra el complemento a 7, luego al complemento a 7 se le suma 1 para encontrar el complemento a 8. Porque 8 es la base. 8 es la base del sistema octal. Entonces acá, en el sistema hexadecimal, vamos a hacer lo mismo. Le vamos a hallar el complemento a 15, que sería lo mismo que decir el complemento a f. Aquí, de pronto para que no nos confundamos, vamos a sacarle el complemento a f, y luego le vamos a sumar 1 a este complemento, más 1, para encontrar el complemento a 16. Complemento a 16. ¿Listo? Aquí dejémoslo en 15 para no perdernos. Ahí sí. Sí, profe, gracias. Con mucho gusto. Listo. Entonces miren, yo creo que al hacerlo con la matriz fue un poco más claro. Vamos a hacerlo con la matriz. Bueno, ahí creo que fue menos confuso, ¿no? Entonces, ahora en el 4, miremos. ¿Cuánto le falta al 4 para llegar a la F? A ver, busquemos dónde está el 4 hasta aquí. Aquí ya encontramos la F. Entonces, ¿cuánto le falta? Le faltaría B. Entonces aquí sería B. Al 3, ¿cuánto le falta al 3 para llegar a la F? Aquí y acá. Le falta C. Entonces aquí sería C. Al 2, ¿cuánto le falta para llegar a la F? Busquemos. Sería aquí. Le faltaría D. Aquí para la D. Y al 1, ¿cuánto le falta para llegar a la F? A ver, miremos. Le falta E. Bueno, este lo voy a pintar de otro color porque ya tenemos uno ahí. Coloquémoslo, este grisecito. Entonces le falta E. Ahí está. Este de aquí es el complemento a 15. Pero para hallar el complemento a 16 debemos sumarle 1. Entonces vamos a sumarle 1. Listo. 5 más 1, 6. Y lo demás queda igualito. B, C, D y E. Listo. Tenemos el complemento, ¿no? Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer la suma entre este y el complemento a 16. Entonces, yo paso este de aquí, A, B, C, D, E, A, B, C, D, E. Bueno, voy a bajarlo un poquito para que me dé chance también a colocar el acarreo si lo necesito. Perdón, el acarreo y los que llevo. Ahí. Listo, este es el cálculo que debemos hacer. Esos dos sumados. Aquí viene la suma. Bueno, aquí también le voy a colocar un simbolito de suma. Y acá sabemos que esta va a ser la suma. Los colocamos en rojito. Y coloquemos nuestra lineecita divisoria para el resultado. Y listo, procedemos a hacer la suma. Entonces, E más 6. Ah, bueno, este de aquí lo dejo para que sepamos cómo sacar, dejo ese resaltado para que sepamos cómo sacar el complemento o lo puedo borrar. Ya sé,
Las sumas las voy a marcar con bordes mejor. Entonces, E más 6. ¿Dónde está la E? Aquí está la E. Más 6 hasta aquí. E más 6. Aquí vamos a decirle bordes externos. Listo. E más 6, 14. 4. Y llevo 1. Listo. Ahora, D más B. Miremos. La D y la B aquí. D más B. ¿Cuánto me da? 18. Yo no que ya llevaba 19. 9 y llevo 1. C más C. C más C. Aquí está. C más C. 18. Yo no que ya llevaba 19 y llevo 1. 9 y llevo 1. B más D. B más D. Aquí. B más D. 18. Yo no que ya llevaba 19 y llevo 1. 9 y llevo 1. A más E. A más E. Miren qué rara esa suma, esa resta. A más E. 18. Yo no que ya llevaba 19 y llevo 1. Y ese 1 se convierte en el acarreo que me indicaría que este número es positivo. Esta resta de aquí es positiva. Entonces, este 1 de aquí es mi acarreo. Aquí. La acarreo. Entonces la resta me daría 9, 9, 9, 9, 4. ¿Listo? Eso me daría la resta. A ver, miremos. Comprobemos a ver si estamos bien. Igual a hexadecimal. Este de aquí. Hasta ahí. Y ahora sí, este igual a este menos este de aquí. Sí, está bien, mire. Entonces, hemos hecho nuestra primera resta en el sistema hexadecimal. Hagámonos otra. Ahora sí, envíenme numeritos al chat. Envíenme un par de números para restar. Voy a copiar todo esto. Bueno, pero no me envíen tantos. Envíenme numeritos, por favor, muchachos. Ah, listo. Ahí Angie ya nos compartió. Bueno, voy a quitar estos sombreados para que los volvamos a hacer. Y estos bordes también los voy a quitar. Me toca borrar este y poner el borde a estos de aquí. Dibujemos el borde rapidito. Este aquí sí y este aquí sí. Ah, bueno, acá usé una simbología diferente a la que habíamos usado. Este de aquí es así y en su lugar es este. Listo. Se convierte en el acarreo. Bueno. Este es verde también. Para que nos quede ordenadito y que luego todas las convenciones nos queden iguales. Listo. Muy bien. Angie. Ah, bueno. Creo que a alguien se le activó el micrófono. Listo. Permítanme. Limpio, limpio, limpio. Que quede todo como si nada hubiera sucedido aquí. Y vamos a hacer la resta. Entonces nos dice, Angie nos dice, restemos 6,
7, 5, D, A, menos A, 12, E. Listo. Ah, bueno, aquí, rayos, puse este, ya nos indica que es negativo. Pero bueno, digamos que nos va a ayudar esa parte. Debimos darnos cuenta solitos. Pero ya debemos irnos imaginando que no vamos a tener acarreo. Entonces, le digo, voy a hallar el complemento a 15 primero de el sustraendo. Entonces, coloco el sustraendo, le digo a 1, 2, E, y voy a hallar el complemento. El complemento a 15, entonces inicio por la E. Vengo acá, ¿cuánto le falta a la E para llegar a la F? De aquí a acá, 1 le falta, ¿cierto? Entonces, bueno, marcamos aquí el 1. Le falta 1. ¿Cuánto le falta al 2 para llegar a la F? Miremos. 2 para llegar a la F, le falta D. Ahí. D. ¿Cuánto le falta al 1 para llegar a la F? Miremos. 1 para llegar a la F, le falta E. Le falta E. A para llegar a la F. ¿Dónde está la A? Aquí. Para llegar a la... Uy, me equivoqué. Para llegar a la F le falta 5. Le falta 5. Y obviamente pues acá también le va a faltar 5. Le sumo 1 a este complemento 15 para hallar el complemento 16. Entonces 1 más 1, 2. De aquí pasa igual de E, 5, 5. Y ahora hago la suma. Sumo A más D más 5, 7, más 6, más estos de aquí. Listo. Muy bien. Entonces hago la suma. A más 2. Busco aquí A más 2 me da C. A más 2 me da C. Listo. C y no llevo nada. D más D. D más D me da 1A. A y llevo 1. 5 más E. Por acá está 5 más E me da 13. 3 y llevo 1. Pero yo ya llevaba 1, 14 y llevo 1. 7 y 5. 7 más 5, C. Y 1 que ya llevaba, D. 6 y 5. 6 y 5, B. Ahí está. 6 y 5, B. Y no me dio acarreo, lo que quiere decir que este número es negativo. ¿Cierto? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hallar el complemento, ¿cierto? Porque es negativo en complemento. Entonces tenemos que encontrarle el complemento a 15 y luego el complemento 16. Eso es lo que nos dice, ¿no? Cuando, cuando no hay un acarreo, el número es negativo y se debe encontrar su valor estableciendo el complemento a 16. Entonces voy a copiar este de aquí para encontrar pero ahora el complemento de este otro. Entonces voy a encontrar el complemento a 16 de BD4AC. BD4AC. Aquí. ¿Cuánto le falta a la C para llegar a la F? A la C para llegar a la F le falta 3. ¿Cierto? Aquí los voy a marcar todos en azul oscuro. Le falta 3. Listo. ¿Cuánto le falta a la A para llegar a la F? Uy, 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 uy.
a la A para llegar a la F, ya sabíamos que le faltaban 5. ¿Cuánto le falta al 4 para llegar a la F? 4 para llegar a la F, le falta B. ¿Cómo? No, estaba... Perdón. Bueno, el 4 para llegar a la F le falta B. La D para llegar a la F le falta 2. La D para llegar a la F le falta 2. Y la B para llegar a la F le faltan 4, yo creo. Ajá. Le falta 4. Ahí. Más 1. 4. 5. B. 2. 4. Y este sería el resultado. A ver, miremos. 4, 2, B, 5, 4. Y en efecto, sabemos que es negativo, ¿no? ¿Por qué? Porque no hubo acarreo. Y aquí ya tendríamos el resultado. ¿Listo? Bueno, ¿tienen preguntas? Profe, eh, usted al principio lo hizo en forma, o sea, al sumar, digamos, cuánto le falta a la A para llegar a F, y lo hizo con los cuadritos de arriba solamente. Ah, sí. ¿Cómo lo haría? Ajá, ¿cómo lo haría, digamos, y cuánto le falta a 4 para llegar a F? Bueno, aquí sería lo mismo, ¿no? Porque voy de 4, 4 más 1, 4 más 2, 4 más 3, 4 más 4, más 5, más 6, más 7, más 8, más 9, más 10, más 11 sería, ¿cierto? En este caso, el 11 estaría representado, a ver, debí detenerme en el 9, ¿no? 4 más 1, más 2, más 3, más 4, más 5, más 6, más 7, más 8, más 9. Ahí, 9. Después del 9, en hexadecimal, ¿qué sigue? La A. Después de la A, ¿qué sigue? La B. Y ahí estaría. 4 más B. Ya, profe, ya entendí, gracias. Con gusto. Que en esencia es hacer lo mismo, porque miren que el recorrido que yo hago acá es el mismo que hago, no lo hago en horizontal, sino que lo hago en vertical. Lo hago así. Solo que aquí me da la correspondencia directa. Bueno, yo pienso que podemos hacer otros ejercicios de resta, ¿no? Lastimosamente, casi que se nos está acabando el tiempo. Entonces mañana hacemos otro ejercicio de resta y pasamos a la multiplicación y la división. ¿Listo? Y acabaríamos con la parte de sistemas numéricos. Entonces, muchachos, bueno, por hoy dejaríamos hasta aquí. Espérenme, ya me despido de manera formal y cordial. Por acá ya he habilitado mi cámara. Y voy a dejar de compartir. Listo. Entonces, muchachos, espero pues que haya quedado clara esta parte. El día de mañana ya haremos la parte de multiplicación y división. Y nos miramos mañana. Ya mañana vamos a dejar un taller en el cual pues van a hacer unos ejercicios, ustedes unos ejercicios de operaciones aritméticas en cada uno de los 3 sistemas que hemos estudiado para que sea entregado. ¿Listo? Entonces por hoy eso es todo. Ya nos vemos mañana. Un abrazo y que estén muy bien. Chao. Gracias, profe. Hasta luego, Hasta profe. luego, que esté muy bien. Hasta luego, profe. Hasta luego. Gracias, profe, hasta luego. Hasta Gracias, luego. profe.